dueño de concesionario millonario. Ve a sus guardias de seguridad expulsar a trillizos que intercambiaban juguetes por medicamentos, lo que conmovió a todos. El sol de la mañana se reflejaba con un brillo casi cegador en los capós relucientes de los coches de lujo que adornaban el amplio salón de exposición de Motores de Ensueño, la concesionaria más prestigiosa de la ciudad. Para don Armando Fuentes, propietario de aquel imperio automovilístico, cada uno de esos vehículos representaba no solo una obra de ingeniería y diseño, sino un símbolo de su propio éxito, de la tenacidad y la visión que lo habían llevado desde unos humildes comienzos hasta la cima del mundo empresarial. A sus 50 y tantos años, Armando era un hombre que lo tenía todo, o al menos eso era lo que el mundo veía. Una fortuna incalculable, propiedades en varios países, una reputación intachable y una familia aparentemente perfecta. Pero aquella mañana, mientras revisaba unos informes en su espaciosa oficina, con vistas panorámicas al salón de exposición, algo perturbó la pulcra fachada de su mundo ordenado. Un pequeño alboroto cerca de la entrada principal llamó su atención. Vio a dos de sus guardias de seguridad, hombres corpulentos y de semblante adusto, escoltando con poca delicadeza a tres figuras menudas hacia la salida. Eran niños, no tendrían más de 7 u 8 años, y lo que más le sorprendió, incluso a la distancia, fue que parecían ser idénticos, trillizos. Los niños iban vestidos con ropas sencillas, visiblemente desgastadas pero limpias, y sus caritas reflejaban una mezcla de miedo y una extraña determinación. Uno de ellos llevaba en sus manos un pequeño coche de juguete, de esos de plástico de colores vivos, al que se aferraba con fuerza. El otro sostenía una cajita de cartón, similar a las que se usan para los medicamentos. El tercero parecía ser el portavoz del grupo, intentando explicar algo a los guardias, quienes, con la impaciencia típica de quienes siguen órdenes sin cuestionarlas, los empujaban suavemente, pero con firmeza hacia la puerta. Armando frunció el ceño. No le gustaban los escándalos en su concesionaria. La imagen de Motores de Ensueño era de exclusividad, de un ambiente sereno y elegante, donde los clientes adinerados podían tomar sus decisiones de compra sin ser molestados. La presencia de aquellos niños, claramente de un entorno humilde, y el trato que estaban recibiendo, le generaron una extraña inquietud. Dejó los informes sobre su escritorio de caoba y se levantó. Algo en la escena lo impulsaba a intervenir, un sentimiento que iba más allá de la simple preocupación por la imagen de su negocio. Había algo en la fragilidad de aquellos niños, en la forma en que se aferraban a sus modestas posesiones, que le tocó una fibra sensible, una fibra que él mismo creía haber perdido hacía mucho tiempo. Caminó con paso decidido hacia la entrada, su presencia imponente haciendo que los pocos empleados que habían presenciado la escena se apartaran con respeto. Los guardias, al verlo acercarse, se cuadraron instintivamente, aunque sin soltar a los niños. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó Armando, su voz grave y autoritaria, aunque sin el tono de reproche que solía emplear en situaciones similares. «Don Armando, señor», respondió uno de los guardias, un hombretón llamado Roberto, con la voz un poco nerviosa. «Estos niños estaban molestando a los clientes, señor, intentando... Bueno, no sé exactamente qué pretendían, pero no es lugar para ellos. Ya los estábamos acompañando a la salida». Armando miró a los trillizos. Estaban asustados, sí, pero también había en sus ojos una chispa de desafío, de una dignidad herida. El niño que sostenía el coche de juguete lo apretaba contra su pecho como si fuera el tesoro más grande del mundo. El que llevaba la cajita de medicinas la protegía con ambas manos, y el tercero, el que parecía ser el líder, lo miró directamente a los ojos. «No estábamos molestando a nadie, señor», dijo el niño, su vocecita clara y firme, a pesar del temblor que delataba su nerviosismo. «Solo queríamos ver si alguien nos podía ayudar». «¿Ayudar con qué, pequeño?», preguntó Armando, su tono ahora un poco más suave. Había algo en la mirada de aquel niño que le recordaba a sí mismo cuando era joven, cuando tenía que luchar por cada pequeña oportunidad, cuando la vida no le regalaba nada. El niño tragó saliva y miró a sus hermanos como buscando su aprobación. Luego volvió a mirar a Armando. «Es que nuestra hermanita está muy enferma, señor. Muy, muy enferma».
y necesitamos comprarle unas medicinas muy caras, pero no tenemos dinero, solo tenemos esto. Y entonces, el niño que sostenía el coche de juguete dio un paso al frente y se lo mostró a Armando. Era un cochecito viejo, con la pintura desconchada en algunos sitios y una rueda un poco torcida, pero se notaba que había sido cuidado con cariño. «Este es mi coche favorito, señor», dijo el pequeño con la voz entrecortada. «Es un coche de carreras muy rápido, pero lo cambiaría por las medicinas para nuestra hermanita. Ella es más importante que cualquier coche». El segundo niño, el que llevaba la cajita de cartón, también se adelantó y la abrió con cuidado. Dentro había varios juguetes pequeños y desgastados, un soldadito de plomo sin un brazo, una peonza de madera, unas cuantas canicas de colores. «Y yo también tengo mis juguetes, señor», dijo con una seriedad impropia de su edad. «Son mis tesoros, pero si alguien nos da las medicinas para Lucía, se los regalamos todos, todos, todos». Armando se quedó sin palabras. Observó a aquellos tres niños, a aquellos trillizos idénticos, ofreciendo sus únicos y modestos tesoros, sus juguetes más queridos, a cambio de la salud de su hermana. La inocencia, la generosidad, el amor fraternal que emanaba de aquella escena lo golpearon con una fuerza inesperada. Sintió un nudo en la garganta, una emoción que no había experimentado en años, quizás desde que él mismo era un niño y conocía el valor de un simple juguete, la angustia de la enfermedad de un ser querido. Miró a sus guardias de seguridad, a Roberto y a su compañero, quienes ahora observaban la escena con una mezcla de confusión y una incipiente vergüenza. Ya no parecían tan rudos, tan seguros de sí mismos. La simpleza y la pureza del gesto de aquellos niños habían desarmado su profesionalismo frío. «¿Y ustedes creían que estaban molestando?», preguntó Armando a sus guardias, su voz ahora cargada de un reproche contenido, pero también de una profunda tristeza. Roberto bajó la mirada, visiblemente avergonzado. «Lo siento, don Armando. Nosotros solo seguíamos el protocolo. Pensamos que...». «Pensaron mal», lo interrumpió Armando con firmeza pero sin acritud. «Estos niños no estaban molestando, estaban luchando por la vida de su hermana. Estaban demostrando un valor y una generosidad que muchos adultos, incluyéndome a mí mismo a veces, hemos olvidado». Se agachó lentamente hasta quedar a la altura de los trillizos. Los miró a los ojos, uno por uno. Vio en ellos el reflejo de una infancia difícil, de una lucha constante, pero también de una esperanza inquebrantable, de un amor inmenso. «¿Cómo se llaman, valientes?», les preguntó, con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. «Yo soy Mateo, señor», respondió el que parecía ser el líder, el que había hablado primero, «y ellos son mis hermanos, Lucas y Marcos». «Mateo, Lucas y Marcos», repitió Armando, como si saboreara sus nombres. «Y su hermanita se llama Lucía, ¿verdad?». Los tres asintieron con la cabeza al unísono. «Bueno, Mateo, Lucas y Marcos», dijo Armando poniéndose de pie, «creo que hoy han venido al lugar indicado. Y creo que sus juguetes son demasiado valiosos como para cambiarlos por unas simples medicinas. Guárdenlos bien, porque los tesoros de la infancia son irreemplazables». Los niños lo miraron con confusión, sin entender. ¿Acaso no los iba a ayudar? ¿Acaso sus juguetes no eran suficientes? Armando vio la duda en sus ojos y sonrió con ternura. «No se preocupen, yo me encargaré de las medicinas de Lucía y de todo lo que necesite. Pero a cambio quiero pedirles un favor». «¿Un favor, señor?», preguntó Mateo con cautela. «Sí, quiero que me cuenten más sobre ustedes, sobre su familia, sobre su hermana, y quiero que me prometan que, si alguna vez vuelven a necesitar ayuda, vendrán a buscarme a mí primero. ¿De acuerdo?». Los trillizos se miraron entre sí, y luego una sonrisa tímida pero llena de alivio comenzó a dibujarse en sus rostros. Asintieron con la cabeza, sus ojos brillando con una nueva esperanza. Armando se giró hacia sus guardias. «Roberto, acompáñeme a mi oficina con los niños. Y usted, Miguel», se dirigió al otro guardia, «vaya a la farmacia más cercana y consiga estas medicinas». Sacó una pluma de su bolsillo y anotó en un papel el nombre del medicamento que uno de los niños le había susurrado. «Y traiga también algunas vitaminas, leche en polvo, pañales, todo lo que pueda necesitar una niña enferma y una familia con dificultades.
No escatime en gastos. La cuenta corre por mi cuenta. Miguel, el guardia, lo miró con asombro, pero asintió con presteza y salió casi corriendo a cumplir el encargo. Roberto, por su parte, condujo a los trillizos hacia la oficina de don Armando, tratándolos ahora con una delicadeza y un respeto que contrastaban con su rudeza inicial. Mientras caminaban por el lujoso salón de exposición, entre coches que valían más de lo que aquellos niños podrían ganar en toda una vida, Armando observaba a los trillizos. Veía su asombro ante tanto lujo, pero también su dignidad, su entereza. Y se sintió avergonzado de su propia vida, de su propia ceguera. ¿Cuántas veces había pasado de largo junto a niños como ellos, absorto en sus propios problemas, en sus propias ambiciones? ¿Cuántas veces había juzgado por las apariencias, sin detenerse a conocer las historias, las luchas, que se escondían detrás de un rostro sucio o una ropa gastada? Llegaron a su oficina, un espacio amplio y elegante, decorado con obras de arte moderno y muebles de diseño. Los niños miraban todo con ojos muy abiertos, como si hubieran entrado en un palacio de cuento de hadas. Armando les ofreció unas galletas y unos jugos que siempre tenía en un pequeño refrigerador y los invitó a sentarse en los cómodos sofás de cuero. «Ahora», dijo sentándose frente a ellos, «cuéntenmelo todo, desde el principio». Y los niños, con la inocencia y la sinceridad de su edad, comenzaron a relatar su historia. Le hablaron de su madre, una mujer joven y luchadora que trabajaba limpiando casas para sacarlos adelante sola, desde que su padre los había abandonado cuando eran muy pequeños. Le contaron de su hermanita Lucía, la alegría de la casa, una niña risueña y vivaz que hacía unas semanas había comenzado a enfermar gravemente. Le describieron la angustia de su madre al no poder conseguir las medicinas, los días de hambre, las noches de miedo, y le explicaron cómo, en un acto de desesperación, habían decidido tomar sus únicos tesoros, sus juguetes, e intentar cambiarlos por la salud de su hermana. Armando escuchaba en silencio, cada palabra una nueva punzada en su corazón. La historia de aquellos niños era un espejo cruel que le devolvía la imagen de su propia vida, de sus propias carencias afectivas, de su propia soledad en medio de la abundancia. Él, que lo tenía todo materialmente, se sentía inmensamente pobre comparado con la riqueza de amor y de solidaridad que aquellos pequeños demostraban. Recordó su propia infancia, no tan diferente en algunos aspectos. También él había conocido la necesidad, la lucha. Su padre había muerto joven, y su madre había tenido que trabajar sin descanso para sacarlo adelante. Pero él había tenido la suerte de contar con una beca, con oportunidades que le permitieron estudiar, progresar, construir su imperio. ¿Qué hubiera sido de él si no hubiera tenido esas oportunidades? ¿Habría terminado como aquellos niños, ofreciendo sus juguetes a cambio de una esperanza? La idea lo estremeció. Se dio cuenta de que la línea que separaba su mundo de opulencia del mundo de miseria de aquellos niños era mucho más delgada de lo que nunca había imaginado. Y sintió una responsabilidad, una necesidad imperiosa de hacer algo, no solo por ellos, sino también por sí mismo, por redimir de alguna manera su propia indiferencia, su propia ceguera. Cuando los niños terminaron su relato, Armando se quedó en silencio un momento, procesando todo lo que había escuchado. Luego, los miró con una nueva determinación en sus ojos. «Escúchenme bien, Mateo, Lucas y Marcos», dijo, su voz firme pero llena de una calidez inesperada. «A partir de hoy las cosas van a cambiar para ustedes y para su familia. No volverán a pasar hambre, no volverán a tener miedo por no poder comprar las medicinas de Lucía. Yo me encargaré de todo». Los niños lo miraron con una mezcla de asombro y una esperanza que apenas se atrevían a sentir. «Su madre es una mujer muy valiente y trabajadora», continuó Armando, «y merece todo mi respeto y mi admiración. Quiero conocerla. Quiero ofrecerle un trabajo digno, aquí en mi empresa si ella así lo desea. Un trabajo que le permita cuidar de ustedes y de Lucía sin tener que preocuparse por el dinero. Y ustedes volverán a la escuela», añadió con una sonrisa. «Se lo merecen. Tienen derecho a estudiar, a jugar, a ser niños, y yo me aseguraré de que tengan todas las oportunidades para hacerlo». Las lágrimas comenzaron a asomar a los ojos de los trillizos, pero esta vez
Eran lágrimas de alegría, de un alivio tan inmenso que no les cabía en el pecho. Se levantaron y en un impulso corrieron a abrazar a Armando los tres a la vez, en un abrazo torpe pero lleno de una gratitud y un cariño que lo conmovieron hasta lo más profundo de su ser. Armando los abrazó con fuerza, sintiendo cómo algo se rompía y se reconstruía en su interior al mismo tiempo. Aquellos tres pequeños desconocidos, con su inocencia y su amor fraternal, le habían dado una lección de vida que nunca olvidaría. Y él, don Armando Fuentes, el millonario dueño de la concesionaria, el hombre que creía tenerlo todo, acababa de descubrir que la verdadera riqueza no se mide en coches de lujo ni en cuentas bancarias, sino en la capacidad de abrir el corazón y tender una mano a quien más lo necesita. Aquel encuentro casual, aquella escena que había presenciado por azar, no solo había cambiado la vida de aquellos niños, también estaba a punto de cambiar la suya propia, de maneras que apenas comenzaba a vislumbrar. Y todo había comenzado con un cochecito de juguete y el amor incondicional de tres hermanos por su pequeña hermana enferma. Mientras los trillizos, aún con los ojos brillantes por la emoción y el alivio, terminaban sus galletas y jugos en la suntuosa oficina de don Armando, Miguel, el guardia de seguridad, regresó de su misión. Traía consigo varias bolsas grandes de la farmacia, repletas no solo de las medicinas específicas para Lucía, sino también de todo aquello que Armando había intuido que una familia en apuros podría necesitar. Leche de fórmula para bebés por si acaso, pañales de varias tallas. No estaba seguro de la edad exacta de Lucía, pero más valía prevenir. Vitaminas infantiles, jarabes para la tos, cremas para la piel irritada, e incluso algunos paquetes de galletas nutritivas y cereales. Miguel había tomado la orden de no escatimar en gastos al pie de la letra, y su rostro reflejaba una mezcla de cumplimiento del deber y una genuina satisfacción por estar participando en algo bueno. «Aquí está todo, don Armando», dijo Miguel, depositando las bolsas con cuidado sobre una mesa auxiliar. «Conseguí las medicinas principales y todo lo demás que me pidió. Espero que sea suficiente». «Excelente trabajo, Miguel». «Más que suficiente, estoy seguro», respondió Armando dedicándole una sonrisa de aprobación que el guardia rara vez veía en su jefe. «Puedes dejarlas ahí. Y gracias por tu diligencia». Miguel asintió, visiblemente complacido, y se retiró discretamente, no sin antes dirigir una mirada de simpatía a los tres pequeños, quienes lo observaban con una curiosidad renovada ante la llegada de tantas bolsas misteriosas. Armando se volvió hacia los trillizos. «Bueno, muchachos, parece que Papá Noel se adelantó este año», bromeó intentando aligerar el ambiente, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. «Todo esto es para su hermanita Lucía y para ustedes, para que no les falte nada». Los ojos de los niños se abrieron como platos al ver el contenido de las bolsas. Para ellos, que estaban acostumbrados a la escasez, a tener que elegir entre una cosa u otra, aquella abundancia de productos era casi un milagro. Mateo, el pequeño líder, se acercó con timidez a una de las bolsas y sacó una caja de cereal con dibujos coloridos. «¿Esto también es para nosotros, señor?», preguntó con la voz apenas audible. «Claro que sí, Mateo», respondió Armando con dulzura. «Todo es para ustedes. Y a partir de ahora, ya no tendrán que preocuparse por estas cosas. Yo me encargaré de que siempre tengan comida en la mesa, ropa limpia y todas las medicinas que Lucía necesite». Una nueva oleada de gratitud y emoción embargó a los pequeños. Lucas, el que había ofrecido su cochecito de carreras, se acercó a Armando y con una timidez que contrastaba con su gesto valiente de antes, le tendió el juguete. «Tome, señor», dijo. «Aunque ya nos va a ayudar con las medicinas, igual quiero que lo tenga. Es un regalo, por ser tan bueno con nosotros». Armando sintió un nudo en la garganta. Tomó el cochecito de juguete con sumo cuidado, como si fuera el objeto más valioso del mundo. Lo examinó con atención. La pintura desgastada, la rueda torcida, las pequeñas marcas de innumerables carreras imaginarias. Y vio en él no solo un juguete, sino un símbolo de la inocencia, de la generosidad, del amor incondicional de un niño dispuesto a sacrificar su tesoro más preciado por su hermana. «Lucas», comenzó Armando,
su voz un poco ronca por la emoción. Este es el regalo más hermoso que he recibido en mucho tiempo, y te prometo que lo guardaré siempre como un tesoro. Pero creo que este cochecito todavía tiene muchas carreras por delante. Y creo que el mejor piloto para él sigue siendo tú. Así que, ¿qué te parece si lo conservas y cuando Lucía esté mejor, organizamos una gran carrera en el jardín de mi casa? Podríamos invitar a otros niños, poner obstáculos. ¿Te gustaría? Los ojos de Lucas brillaron con una alegría indescriptible. ¿De verdad, señor? ¿Una carrera de coches? Sería genial. De verdad, confirmó Armando sonriendo. Y tú serás el campeón, estoy seguro. Mientras los niños exploraban con asombro el contenido de las bolsas, Armando tomó su teléfono y llamó a su asistente personal, Elena, una mujer eficiente y discreta que llevaba años trabajando para él y en quien confiaba plenamente. «Elena, buenos días», dijo Armando, su tono de voz más cálido de lo habitual. «Necesito que hagas algo por mí, algo un poco inusual». Le explicó brevemente la situación, la historia de los trillizos, la enfermedad de su hermana, la difícil situación de su madre. Elena, que a pesar de la fachada seria de su jefe, conocía su lado más humano, aunque éste rara vez se manifestara, escuchó con atención y sin interrumpir. «Entiendo, don Armando», dijo Elena cuando él terminó. «¿Qué necesita que haga?» «Necesito que localices a la madre de estos niños. Se llama...» Armando dudó un instante, dándose cuenta de que no les había preguntado el nombre de su madre. Se giró hacia Mateo. «Mateo, ¿cómo se llama tu mamá?» «Se llama Rosa, señor», respondió el niño. «Se llama Rosa», repitió Armando al teléfono. «Vive en... Bueno, los niños me guiarán hasta su casa. Quiero que vayas allí personalmente. Llévales comida, ropa, todo lo que puedan necesitar de inmediato. Y lo más importante, Elena, quiero que le ofrezcas a Rosa un trabajo digno con un buen sueldo aquí en la empresa, en el departamento de administración quizás, o en atención al cliente, algo que le permita tener estabilidad económica y tiempo para cuidar de sus hijos. Dile que es una oferta de mi parte y que no tiene que preocuparse por su experiencia previa. Si tiene ganas de aprender y trabajar duro, eso es lo único que importa». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Elena estaba, sin duda, sorprendida por la generosidad y la implicación personal de su jefe en aquel asunto. «Haré todo lo posible, don Armando», respondió finalmente Elena, su voz teñida de una admiración que no pudo ocultar. «Me pondré en contacto con usted en cuanto tenga noticias». «Gracias, Elena. Sé que puedo confiar en ti». Colgó el teléfono y se volvió hacia los niños, que lo miraban con una mezcla de expectación y un poco de temor. «Bueno, valientes», dijo con una sonrisa tranquilizadora, «ha llegado el momento de que me lleven a conocer a su mamá y a su hermanita Lucía. Y no se preocupen, no voy a regañar a su mamá por nada. Al contrario, voy a felicitarla por tener unos hijos tan maravillosos como ustedes». Los trillizos sonrieron aliviados. La idea de que aquel hombre poderoso y amable conociera a su madre y los ayudara de verdad comenzaba a parecerles cada vez más real, cada vez menos un sueño. Salieron de la concesionaria, esta vez no escoltados por guardias rudos, sino acompañados por el propio don Armando, quien pidió a su chofer personal que los llevara en su coche más discreto. Los niños, sentados en los lujosos asientos de cuero, iban callados, observando con asombro las calles de la ciudad que pasaban veloces ante sus ojos. Era un mundo muy diferente al que ellos conocían. Siguiendo las indicaciones de Mateo, llegaron a un barrio humilde, de calles sin pavimentar y casas pequeñas, construidas con materiales precarios. El contraste con el lujo de la concesionaria y la opulencia de la zona financiera de la ciudad era brutal. Armando sintió una punzada de vergüenza al pensar en la indiferencia con la que había vivido hasta entonces, ajeno a aquella otra realidad que coexistía tan cerca de la suya. Los niños lo guiaron hasta una casita diminuta, con las paredes desconchadas y un techo de lámina que parecía a punto de venirse abajo. De la única ventana, cubierta con un plástico en lugar de vidrio, se escapaba un hilo de humo, señal de que alguien cocinaba con leña en el interior. Antes de bajar del coche, Armando se giró hacia los niños. «Esperen aquí un momento, ¿de acuerdo? Quiero hablar primero con su mamá a solas». Los niños asintieron un poco nerviosos. Armando respiró hondo y bajó del coche.
Se acercó a la puerta de la casita y golpeó suavemente. Después de unos instantes, la puerta se abrió con un chirrido lastimero y apareció una mujer joven, delgada, de rostro cansado pero con unos ojos grandes y expresivos que irradiaban una mezcla de tristeza y una fortaleza indomable. Era evidente que había sido hermosa, pero las dificultades de la vida habían dejado su huella prematura en su semblante. Llevaba un vestido sencillo y gastado, y sus manos, encallecidas por el trabajo, delataban una vida de esfuerzo y sacrificio. Era Rosa, la madre de los trillizos y de la pequeña Lucía. Al ver a aquel hombre elegante y desconocido en el umbral de su humilde vivienda, Rosa se sobresaltó, y una expresión de temor y desconfianza se dibujó en su rostro. ¿Sí? ¿Qué desea, señor?, preguntó, su voz un poco áspera pero firme. «Buenos días, señora Rosa», dijo Armando, intentando que su voz sonara lo más amable y tranquilizadora posible. «Mi nombre es Armando Fuentes, y vengo a hablar con usted sobre sus hijos, Mateo, Lucas y Marcos». Al escuchar los nombres de sus hijos, el temor en el rostro de Rosa se intensificó. «¿Mis hijos? ¿Les ha pasado algo? ¿Están bien?», preguntó con la voz llena de angustia. «Sí, están bien, no se preocupe», se apresuró a decir Armando. «Están aquí conmigo en el coche, sanos y salvos, pero han tenido una pequeña aventura esta mañana, y creo que es importante que hablemos sobre ello. ¿Podría invitarme a pasar un momento?». Rosa dudó un instante. La presencia de aquel hombre imponente en la puerta de su casa la intimidaba, pero la mención de sus hijos y la aparente calma en la voz del desconocido la convencieron de que debía escucharlo. «Pase, señor», dijo, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. «Pero disculpe el desorden, no es mucho lo que tenemos». Armando entró en la casita. El interior era aún más pobre de lo que imaginaba. Una sola habitación que hacía las veces de sala, comedor y cocina. Un par de catres en un rincón, cubiertos con mantas raídas. Una pequeña mesa de madera con 2 sillas desvencijadas. Y en el centro, sobre un fuego improvisado en el suelo de tierra, una olla humeante de donde provenía un aroma a sopa de verduras. Pero lo que más llamó la atención de Armando fue una pequeña cuna improvisada en otro rincón, hecha con una caja de cartón y algunos trapos viejos. Y dentro de ella, envuelta en una mantita delgada, dormía una bebé muy pequeña, pálida, con una respiración superficial y dificultosa. Era Lucía, la hermanita por la que los trillizos estaban dispuestos a sacrificar sus tesoros más preciados. Armando sintió que el corazón se le encogía. La fragilidad de aquella pequeña, la pobreza extrema en la que vivía aquella familia, lo golpearon con una fuerza demoledora. Se sentó en una de las sillas desvencijadas mientras Rosa avivaba el fuego bajo la olla. «Mis hijos, ¿qué han hecho, señor?», preguntó Rosa, sin atreverse a mirarlo a los ojos. «Sé que a veces son un poco traviesos, pero son buenos niños. No harían daño a nadie». No han hecho nada malo, señora Rosa», respondió Armando, conmovido por la dignidad y el amor maternal de aquella mujer. «Al contrario, han demostrado ser unos niños extraordinariamente valientes y generosos, unos verdaderos héroes». Y entonces Armando comenzó a relatarle a Rosa lo que había sucedido esa mañana en su concesionaria. Le contó cómo había visto a los trillizos intentar cambiar sus juguetes por medicinas para su hermana. Le describió su desesperación, su amor fraternal, su disposición a sacrificarlo todo por ella. No omitió ningún detalle, ni siquiera la rudeza inicial de sus guardias de seguridad, ni su propia ceguera e indiferencia inicial. Mientras Armando hablaba, Rosa lo escuchaba en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas. Lágrimas de orgullo por sus hijos, sí, pero también de una profunda tristeza y vergüenza por la situación en la que se encontraban. Cuando Armando terminó su relato, Rosa se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. Un llanto silencioso y desgarrador, el llanto de una madre que ha luchado con todas sus fuerzas y que siente que, a pesar de todo, ha fracasado. Lo siento tanto, señor», sollozó. «Mis hijos no deberían haberlo molestado, no deberían haber hecho eso. Yo les he enseñado a no pedir, a no molestar, pero la desesperación, Lucía está tan enferma y yo no sé qué más hacer». Armando se levantó y se acercó a ella. Puso una mano en su hombro.
un gesto torpe pero sincero de consuelo. «No tiene nada de qué disculparse, señora Rosa», dijo, su voz teñida de una profunda emoción. «Usted es una madre admirable, y sus hijos son un ejemplo para todos nosotros. Lo que han hecho hoy me ha conmovido hasta lo más profundo de mi ser, y me ha hecho darme cuenta de muchas cosas». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Señora Rosa», continuó, con una seriedad que no dejaba lugar a dudas, «he venido aquí porque quiero ayudarla. Quiero ayudarla a usted y a sus hijos. No solo con las medicinas de Lucía, sino con todo lo que necesiten. Quiero ofrecerle una oportunidad para que puedan salir de esta situación, para que puedan tener una vida digna, un futuro mejor». Rosa levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una incredulidad esperanzada. ¿Una oportunidad, señor? ¿Qué clase de oportunidad? «Le ofrezco un trabajo, señora Rosa», dijo Armando. «Un trabajo en mi empresa, con un buen sueldo, con seguro médico para usted y sus hijos, con horarios que le permitan cuidar de ellos. Un trabajo donde pueda utilizar su inteligencia y su fortaleza para salir adelante. Y también quiero ofrecerles un lugar donde vivir, un lugar seguro, limpio, donde sus hijos puedan crecer sanos y felices». La propuesta de Armando era tan extraordinaria, tan inesperada, que Rosa apenas podía creer lo que estaba escuchando. Miró a aquel hombre, a aquel millonario que había aparecido de la nada en su vida, y vio en sus ojos una sinceridad, una compasión que la desarmaron. «Pero, ¿por qué, señor?», preguntó con la voz entrecortada. «¿Por qué haría usted todo esto por nosotros? Ni siquiera nos conoce». Armando sonrió, una sonrisa triste pero llena de una nueva comprensión. «Quizás no los conozca mucho todavía, señora Rosa, pero sus hijos me han enseñado hoy una lección muy valiosa. Me han recordado lo que de verdad importa en la vida y me han dado la oportunidad de hacer algo bueno, algo que realmente tenga sentido. Digamos que es una forma de pagar una deuda que tengo con la vida y con mi propia conciencia». Se acercó a la cuna improvisada y miró a la pequeña Lucía, que dormía plácidamente, ajena a la tormenta de emociones que se desataba a su alrededor. Le acarició suavemente la mejilla con un dedo. «Esta pequeña luchadora», dijo con la voz teñida de ternura, «se merece todas las oportunidades del mundo, y sus hermanos también. Y usted, señora Rosa, se merece una vida sin tantas angustias, sin tantas carencias. Permítame ayudarla. Permítame ser parte de ese nuevo comienzo». Rosa lo miró durante un largo rato, sopesando sus palabras, intentando asimilar la magnitud de lo que le estaba ofreciendo. Y en sus ojos, la desesperación comenzó a ceder terreno a una nueva luz, una luz de esperanza, de gratitud, de una fe renovada en la bondad humana. Sabía que aquel hombre, aquel desconocido que había llegado a su puerta como un ángel inesperado, estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre, y por primera vez en mucho tiempo se atrevió a soñar con un futuro diferente para ella y para sus hijos. Un futuro donde el amor y la esperanza pudieran florecer, incluso en medio de la más dura adversidad. La decisión de Rosa no se hizo esperar. La oferta de don Armando era más que una simple ayuda. Era un salvavidas en medio de la tormenta que amenazaba con ahogarlos. Con lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas, aceptó la propuesta, sintiendo que una enorme carga se levantaba de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, vislumbraba un futuro donde sus hijos no tendrían que preocuparse por el hambre o la falta de medicinas, donde podrían ir a la escuela, jugar, ser simplemente niños. Armando actuó con la rapidez y eficiencia que lo caracterizaban en el mundo de los negocios. Esa misma tarde, con la ayuda de Elena, su asistente, encontró un pequeño apartamento amueblado en un barrio decente, no lujoso, pero sí limpio y seguro, cerca de una buena escuela y de un hospital. Se encargó de todos los gastos del alquiler y de una compra inicial de alimentos, ropa y enseres básicos para que la familia pudiera instalarse de inmediato. Mientras Elena y un pequeño equipo de confianza de la empresa se ocupaban de la mudanza y de acondicionar el nuevo hogar, Armando llevó a Rosa y a la pequeña Lucía al mejor hospital pediátrico de la ciudad. La bebé fue examinada por un equipo de especialistas
quienes confirmaron la gravedad de su estado, una infección respiratoria complicada por la desnutrición, pero también ofrecieron un pronóstico esperanzador si recibía el tratamiento adecuado de inmediato. Lucía fue ingresada esa misma tarde y Armando se aseguró de que recibiera la mejor atención posible, sin escatimar en gastos. Los trillizos, mientras tanto, habían sido llevados a la mansión de Armando, donde quedaron al cuidado de una de las empleadas de confianza, una mujer mayor y maternal llamada Consuelo, quien los recibió con cariño y les preparó una habitación llena de juguetes nuevos y libros de cuentos. Para los niños, aquello era como un sueño hecho realidad. Pasar de la miseria de su casucha a la opulencia de aquella mansión, con sus jardines inmensos, su piscina y sus habitaciones llenas de maravillas, era algo que apenas podían asimilar. Pero lo más importante para ellos era saber que su hermanita Lucía estaba siendo atendida y que su mamá ya no tendría que llorar por las noches preocupada por el dinero. Cuando Rosa, después de asegurarse de que Lucía estaba estable y bien cuidada en el hospital, llegó al apartamento que Armando había alquilado para ellos, no pudo contener las lágrimas. Era un lugar sencillo, pero comparado con la choza donde habían vivido, le parecía un palacio. Tenía camas de verdad, una cocina equipada, un baño con agua caliente y una pequeña sala donde sus hijos podrían jugar sin peligro. Elena la esperaba allí con una sonrisa amable y varias bolsas de ropa nueva para ella y los niños. «Bienvenida a su nuevo hogar, señora Rosa», le dijo Elena con calidez. «Don Armando me pidió que me asegurara de que no les faltara nada. Y mañana mismo, si se siente con ánimos, podemos empezar a hablar de su nuevo trabajo en la empresa». Rosa, abrumada por tanta generosidad, solo pudo balbucear unas palabras de agradecimiento. Se sentía como si estuviera viviendo un cuento de hadas, uno de esos donde un príncipe azul llega para rescatar a la princesa en apuros. Solo que su príncipe no era un joven apuesto, sino un millonario de mediana edad con una mirada triste y un corazón que, evidentemente, era mucho más grande de lo que su fachada de hombre de negocios implacable dejaba entrever. Los días siguientes fueron de una adaptación vertiginosa para la familia. Rosa comenzó a trabajar en las oficinas de Empresas Fuentes, en el departamento de atención al cliente. Al principio, se sentía intimidada por aquel ambiente desconocido, por la jerga empresarial, por la eficiencia de sus compañeros, pero su inteligencia natural, su dedicación y, sobre todo, su inmensa gratitud hacia don Armando, la impulsaron a aprender rápido y a esforzarse al máximo. Pronto se ganó el respeto y el cariño de sus colegas, quienes admiraban su fortaleza y su historia de superación. Los trillizos comenzaron a ir a una buena escuela cercana a su nuevo hogar. Al principio les costó un poco adaptarse. Habían perdido varios años de escolarización y tenían algunas lagunas en sus conocimientos. Pero con la ayuda de tutores que Armando contrató y sobre todo con su propia curiosidad y ganas de aprender, pronto comenzaron a destacar. Hicieron amigos, descubrieron el placer de los libros y de los juegos y poco a poco fueron dejando atrás los miedos y las inseguridades que la pobreza había sembrado en sus pequeños corazones. Lucía, la pequeña bebé, respondía favorablemente al tratamiento. Aunque su recuperación era lenta, los médicos eran optimistas. Rosa pasaba todas las tardes en el hospital a su lado, cuidándola con un amor infinito, mientras los trillizos quedaban al cuidado de Consuelo en la mansión de Armando, o a veces de la propia Elena, quien había desarrollado un cariño especial por aquellos niños. Armando, por su parte, seguía de cerca la evolución de la familia. Los visitaba con frecuencia, tanto en el hospital como en su nuevo apartamento. Llevaba regalos para los niños, conversaba con Rosa, se interesaba por sus progresos, y en cada visita sentía cómo algo en su interior seguía cambiando. La frialdad, el cinismo, la soledad que lo habían caracterizado durante tanto tiempo, comenzaban a ceder terreno a una calidez, una empatía, una sensación de propósito que nunca antes había experimentado. Descubrió que disfrutaba de la compañía de los trillizos. Sus risas, su inocencia, su forma de ver el mundo, le recordaban una parte olvidada de sí mismo, una parte que había sepultado bajo capas de ambición y de desilusiones. Jugaba con ellos en el jardín de su mansión, les contaba historias,
Los escuchaba hablar de sus amigos de la escuela, de sus pequeños descubrimientos. Y en esos momentos se sentía más vivo, más pleno, que en cualquier reunión de negocios o en cualquier evento social de la alta sociedad. Su relación con Rosa también se fue estrechando. Ya no era solo la de un benefactor y una empleada agradecida. Había un respeto mutuo, una comprensión profunda que iba más allá de las palabras. Hablaban de sus vidas, de sus miedos, de sus esperanzas. Armando admiraba la fortaleza de Rosa, su dignidad, su inmenso amor por sus hijos, y Rosa veía en Armando no solo al millonario que les había cambiado la vida, sino a un hombre bueno, con un corazón noble, que también cargaba con sus propias heridas y sus propias soledades. Un día, mientras tomaban un café en la cocina del apartamento de Rosa, ella se atrevió a preguntarle algo que la intrigaba desde hacía tiempo. «Don Armando», comenzó con cierta timidez, «si no es mucha indiscreción, ¿por qué nos ayudó de esa manera tan desinteresada? Sé que mis hijos lo conmovieron con sus juguetes, pero lo que usted ha hecho por nosotros va mucho más allá de un simple gesto de caridad. Ha cambiado nuestras vidas por completo, y a veces me pregunto por qué». Armando la miró durante un largo rato, una expresión pensativa en su rostro. Luego suspiró profundamente. «No lo sé con certeza, Rosa», respondió con sinceridad. «Quizás fue la inocencia de sus hijos, su amor fraternal. Quizás fue el recuerdo de mi propia infancia, de mis propias luchas, o quizás simplemente estaba cansado de vivir una vida vacía, una vida llena de cosas materiales, pero vacía de afecto, de propósito». Hizo una pausa y luego añadió con una voz apenas audible: «Hace muchos años, Rosa, yo también cometí errores. Dejé ir a personas importantes, tomé decisiones equivocadas por ambición, por orgullo, y he vivido con esa carga durante mucho tiempo. Ayudarlos a ustedes es como si de alguna manera estuviera intentando reparar algo de ese daño, como si estuviera buscando una segunda oportunidad para hacer las cosas bien». Rosa lo escuchó en silencio, conmovida por su confesión. Comprendió entonces que aquel hombre, a pesar de su riqueza y su poder, también era un ser humano con sus propias heridas, con sus propias búsquedas, y sintió una profunda gratitud, no solo por la ayuda material que les había brindado, sino también por haberles abierto su corazón, por haberles permitido ser parte de su propia sanación. Mientras tanto, en la concesionaria Motores de Ensueño, las cosas también habían cambiado. Armando, inspirado por la historia de los trillizos y por su propia transformación personal, comenzó a implementar una serie de iniciativas de responsabilidad social empresarial. Creó un programa de becas para jóvenes de bajos recursos con talento para la mecánica o el diseño automotriz. Estableció una guardería para los hijos de sus empleados e incluso organizó una campaña de donación de juguetes en Navidad, recordando el gesto conmovedor de Mateo, Lucas y Marcos. Sus socios y competidores en el mundo de los negocios lo miraban con una mezcla de extrañeza y escepticismo. Algunos pensaban que se había vuelto blando, que había perdido su instinto depredador. Otros, en cambio, comenzaban a verlo con un nuevo respeto, admirando su compromiso con causas sociales, su intento de construir un capitalismo más humano, más consciente. Pero a Armando ya no le importaba tanto lo que pensaran los demás. Había encontrado un nuevo equilibrio en su vida, una nueva fuente de satisfacción que iba más allá de las cifras y los balances. Seguía siendo un empresario astuto y exitoso, sí, pero ahora también era un hombre más compasivo, más conectado con la realidad de quienes lo rodeaban. Un día, varios meses después de aquel encuentro providencial, Lucía, la pequeña bebé, fue finalmente dada de alta del hospital. Estaba completamente recuperada, gracias a los cuidados médicos y al amor incondicional de su familia. Rosa la llevó a su nuevo hogar, donde sus 3 hermanos mayores la esperaban con una alegría desbordante. Armando fue a visitarlos esa misma tarde, llevando consigo un regalo especial para Lucía, una muñeca nueva, hermosa, con un vestido de princesa y unos ojos que brillaban como estrellas. Cuando se la entregó a la pequeña, que lo miraba con curiosidad desde los brazos de su madre, Lucía sonrió, una sonrisa pura y radiante que iluminó toda la habitación. Y en ese momento, al ver la felicidad en los rostros de aquella familia,
Al sentir el calor de aquel hogar humilde pero lleno de amor, Armando Fuentes comprendió que había encontrado algo mucho más valioso que todas las fortunas del mundo. Había encontrado la redención. Había encontrado un propósito. Y había encontrado en la sonrisa de una bebé y en la gratitud de 3 niños valientes la verdadera medida del éxito. La vida seguía su curso, con sus altibajos, sus desafíos. Pero ahora, Armando ya no se sentía solo en su mansión fría y opulenta. Tenía una nueva familia, una familia elegida, que le había enseñado el verdadero significado de la riqueza, de la generosidad, del amor incondicional. Y sabía que, mientras tuviera a Rosa, a Mateo, a Lucas, a Marcos y a la pequeña Lucía en su vida, siempre habría una luz de esperanza brillando en su camino. Una luz que había nacido de un simple cochecito de juguete y de la fe inquebrantable de 3 pequeños héroes. Los años que siguieron a la recuperación de la pequeña Lucía y al nuevo comienzo de la familia de Rosa fueron una época de crecimiento y transformación para todos. Don Armando Fuentes, el antes implacable magnate, continuó su viaje personal hacia una existencia más plena y significativa, mientras que Rosa y sus hijos, con el apoyo incondicional de su benefactor, construían un futuro lleno de esperanza y oportunidades que antes solo se atrevían a soñar. Rosa demostró ser una empleada modelo en Empresas Fuentes. Su inteligencia natural, su dedicación y, sobre todo, su inmensa gratitud la impulsaron a aprender rápidamente y a destacar en su puesto en el departamento de atención al cliente. No tardó en ganarse el respeto de sus compañeros y la confianza de sus superiores. Con el tiempo, y gracias a las oportunidades de capacitación que Armando se aseguró de que tuviera, fue ascendiendo en la empresa, demostrando que el talento y la determinación pueden florecer en cualquier circunstancia si se les da el estímulo adecuado. Nunca olvidó de dónde venía y siempre mantuvo esa humildad y esa empatía que la caracterizaban, tratando a cada cliente y a cada colega con la misma amabilidad y respeto que ella misma había anhelado en sus momentos más difíciles. Los trillizos, Mateo, Lucas y Marcos, crecieron como niños felices, sanos y bien educados. La estabilidad de su nuevo hogar, el amor de su madre y la presencia constante y afectuosa de don Armando, a quien llegaron a considerar como una figura casi paternal, un abuelo sabio y generoso, les proporcionaron el entorno ideal para desarrollar todo su potencial. Destacaron en la escuela no solo por su inteligencia, sino también por su bondad y su espíritu solidario. Recordaban vagamente los tiempos de miseria, pero esos recuerdos, en lugar de amargarlos, les sirvieron como un recordatorio constante del valor de lo que tenían y de la importancia de ayudar a los demás. Los 3 compartían un vínculo especial con la pequeña Lucía, a quien cuidaban y protegían con un amor fraternal conmovedor, conscientes del sacrificio que una vez estuvieron dispuestos a hacer por ella. Lucía, la bebé que había estado al borde de la muerte, se convirtió en una niña vivaz, risueña y llena de energía. Creció rodeada del amor de su madre y sus hermanos y del cariño especial de don Armando, quien sentía por ella una debilidad particular, quizás porque veía en su milagrosa recuperación un símbolo de su propia redención. La niña, ajena a las circunstancias dramáticas que habían rodeado su nacimiento y sus primeros meses de vida, llenaba la casa de alegría con sus travesuras y su risa contagiosa. Armando, por su parte, encontró en esta nueva dinámica familiar un propósito que había buscado en vano durante toda su vida. Su relación con Rosa se consolidó en una amistad profunda y sincera, basada en el respeto mutuo y en la gratitud compartida. A menudo conversaban durante horas, no solo sobre los progresos de los niños o los asuntos de la empresa, sino también sobre la vida, sobre los sueños, sobre las segundas oportunidades. Armando descubrió en Rosa a una mujer de una sabiduría y una fortaleza admirables, una verdadera inspiración. La labor filantrópica de Armando también se expandió significativamente. Inspirado por la historia de Rosa y sus hijos, y con la ayuda de la propia Rosa, quien aportaba su valiosa perspectiva y su experiencia de primera mano, creó la Fundación Nuevos Comienzos, dedicada a apoyar a familias monoparentales en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles no solo ayuda material, sino también capacitación laboral,
asesoramiento legal y apoyo psicológico. La fundación se convirtió en un referente en la ciudad, un ejemplo de cómo el sector empresarial podía contribuir de manera efectiva a la solución de los problemas sociales. Los antiguos socios y amigos de Armando observaban su transformación con una mezcla de asombro y en algunos casos de envidia. El hombre que antes solo vivía para los negocios, para acumular riqueza y poder, ahora dedicaba gran parte de su tiempo y energía a causas sociales, a construir puentes, a sembrar esperanza. Algunos lo tildaban de excéntrico, de idealista. Otros, en cambio, comenzaban a verlo con un nuevo respeto, reconociendo la autenticidad de su cambio, la profundidad de su compromiso. Pero a Armando ya no le importaban las opiniones ajenas. Había encontrado una paz interior, una satisfacción que ningún éxito empresarial le había proporcionado jamás. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en sonrisas agradecidas, en vidas transformadas, en el calor de un hogar lleno de amor. Un día, varios años después de aquel encuentro providencial en la concesionaria, la Fundación Nuevos Comienzos celebró su 5º aniversario con un gran evento en un parque público. Asistieron cientos de familias beneficiadas por sus programas, voluntarios, colaboradores y por supuesto Rosa y sus 4 hijos, que ya eran unos adolescentes y preadolescentes llenos de vida y de sueños. Armando, que había sido invitado a dar el discurso principal, subió al estrado con una emoción que apenas podía disimular. Miró a la multitud, a todos esos rostros que reflejaban esperanza y gratitud, y luego sus ojos se posaron en Rosa, en Mateo, Lucas, Marcos y la pequeña Lucía, que lo miraban desde la primera fila con una mezcla de orgullo y cariño. Comenzó a hablar, no con la elocuencia calculada del hombre de negocios, sino con la sencillez y la sinceridad de un hombre que había encontrado el verdadero sentido de su vida. Contó la historia de cómo había conocido a aquella familia, cómo el gesto desinteresado de 3 niños dispuestos a cambiar sus juguetes por medicinas para su hermana le había abierto los ojos a una realidad que desconocía. Habló de la valentía de Rosa, de su lucha incansable por sacar adelante a sus hijos, y habló de su propia transformación, de cómo aquel encuentro había llenado un vacío en su alma que ni toda su fortuna había podido colmar. «Hoy», dijo, su voz quebrándose ligeramente por la emoción, «quiero dar las gracias. Gracias a Rosa por enseñarme el verdadero significado de la fortaleza y del amor maternal. Gracias a Mateo, Lucas y Marcos por recordarme el valor de la generosidad y la inocencia. Y gracias a la pequeña Lucía por ser un símbolo viviente de la esperanza y de los nuevos comienzos. Ustedes, queridos amigos, me han dado mucho más de lo que yo jamás podría darles a ustedes. Me han dado una familia, me han dado un propósito y me han enseñado que la mayor fortuna que un hombre puede poseer es la capacidad de amar y ser amado, la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de los demás». Un aplauso cerrado y conmovido resonó en el parque. Rosa lloraba en silencio, abrazada a sus hijos, que también tenían los ojos llenos de lágrimas. Sabían que aquellas palabras iban dirigidas a ellos, que eran parte fundamental de aquella historia de transformación y de esperanza. Después del discurso, mientras compartían un sencillo refrigerio con los asistentes, un joven se acercó a Armando. Era uno de los primeros beneficiarios de la fundación, un muchacho que había crecido en la calle y que ahora, gracias a una beca, estudiaba ingeniería en la universidad. «Don Armando», le dijo el joven con una mezcla de timidez y una profunda gratitud, «solo quería darle las gracias. Usted y la señora Rosa cambiaron mi vida. Me dieron una oportunidad cuando nadie más creía en mí, y nunca lo olvidaré». Armando le sonrió con afecto. «El mérito es tuyo, hijo, por tu esfuerzo y tu determinación. Nosotros solo te dimos un pequeño empujón. Sigue así y llegarás muy lejos». Mientras el joven se alejaba, con una sonrisa de esperanza en el rostro, Armando sintió una profunda sensación de paz y de realización. Su vida había sido un viaje largo y a veces difícil, lleno de éxitos materiales, pero también de vacíos emocionales. Pero aquel encuentro casual en su concesionaria, aquella escena de 3 niños ofreciendo sus juguetes a cambio de la salud de su hermana, había sido el catalizador de un cambio profundo
de una verdadera redención. Comprendió entonces que la vida, a veces, nos ofrece regalos inesperados en los momentos más oscuros, y que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes, sino en la construcción de lazos humanos, en la generosidad desinteresada, en el impacto positivo que podemos dejar en el mundo. Miró a Rosa, a sus 4 hijos, que ahora reían y jugaban con otros niños en el parque, y supo, con una certeza absoluta, que aquella era su verdadera familia, su mayor tesoro. El millonario dueño de la concesionaria había encontrado finalmente su motor de ensueño, el amor, la compasión y la inquebrantable fe en la bondad del ser humano. Y esa, sin duda, era la herencia más valiosa que podía dejar.